Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie Dios se revela y vamos con el tema número 3. El día de hoy se llama Sin el velo puesto. Bueno, en el tema anterior estudiamos lo que significa la palabra revelación en el hebreo, o más bien de dónde se tradujo revelación de la palabra hebrea galá, que decíamos que según el pictograma significaba conocer al pastor. Ahora vamos a ver esta misma palabra que se tradujo como revelación, pero en el griego, en el Nuevo Testamento. Bueno, pues la palabra revelación viene del griego apocalipsis, de donde se tradujo la palabra apocalipsis. Ya sabemos, como estamos estudiando ese libro, pues que precisamente ese libro está lleno de mucha revelación de Dios, que se la dio a Juan, bueno, una revelación de Jesucristo que fue dada a Juan. Pero bueno, eso lo veremos un poquito en esta serie más adelante. ¿Y qué significa apocalipsis? Según el griego, pues significa quitar la cubierta. También significa quitar el velo. Y también significa manifestar. Bueno, para que podamos entender un poco lo que significa esta palabra revelación ya en el Nuevo Testamento, necesitamos leer esta cita, 2 de Corintios, capítulo 3, y vamos a empezar a leer desde el versículo 13. Dice el versículo 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Si ustedes se recuerdan, en el tiempo de Moisés, cuando él subía al monte y estaba él en la presencia de Dios y veía la gloria de Dios, su rostro resplandecía. Él mismo transmitía esa luz y transmitía esa gloria al pueblo. Pero como ya saben que el hombre, no solamente los israelitas, sino constantemente todas las personas, hay una tendencia destructiva hacia la idolatría. Es por eso que Moisés ponía un velo sobre su rostro para que no desviaran la mirada hacia él y pusieran la mirada en Dios y en lo que Dios quería para ellos. También Dios le dio la ley a Moisés, y esa ley en algún momento vendría nuestro Señor Jesús no a abolirla, sino a cumplirla. Por eso sabemos que el velo no está puesto sobre la ley, porque aquí dice en el versículo 13, a aquello que había de ser abolido, aquello que habría de ser quitado. Y en todo caso Moisés en algún momento sería quitado, porque él no era el Redentor, él no era el Salvador, él solamente era un instrumento. Pero la idolatría del pueblo de Israel le impedía al pueblo darse cuenta de lo que realmente era importante y de lo que realmente era la gloria de Dios. Por eso dice el versículo 14, voy a seguir leyendo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Es decir, que ellos no entendían que el propósito de todo lo demás, de todo lo que vieron, de todo lo que escucharon, de la misma ley, de todo lo que dice la ley, el propósito es nuestro Señor Jesucristo, y que Jesucristo vendría a quitar todo ese velo, pero ellos todavía lo tienen puesto. Dice el 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, es decir, la ley, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Continúa sin haber revelación. Por eso nosotros estamos, pero ya sin el velo puesto cuando tenemos a Cristo. Dice el 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y aquí es donde todo queda manifestado. Esto es la revelación. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, es la única manera en la que podamos tener apocalipsis en nuestra vida, que quiere decir revelación. Es la única forma. No podemos recibir revelación de Dios si no nos convertimos al Señor. Nuestro corazón duro y necio que no se quiere convertir a Dios tiene el mismo velo no descubierto, como lo dice aquí. El mismo velo está puesto en el corazón de las personas que no se quieren convertir a Dios, al Señor Jesucristo. Pero cuando las personas se convierten al Señor Jesucristo, entonces el velo se quita de inmediato. Y bueno, poco a poco esa persona empieza a ver con claridad. ¿Por qué? Dice el 17, porque el Señor es el Espíritu,
y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y fíjate que uno de los beneficios que trae la revelación es libertad. Y esto recuérdalo, porque también lo vamos a recordar más adelante. Tener la revelación de Jesucristo trae muchísimas ventajas. Poco a poco las vamos a ver más adelante. Pero hoy tenemos que entender que la única forma en que no tengamos el velo puesto, en el que se quite la cubierta, en el que Dios se manifieste en nuestra vida, es convirtiéndonos, es decir, arrepintiéndonos de nuestros malos caminos y convirtiéndonos al Señor Jesús, volviendo nuestra mirada a Él, confiando en Él y no apoyándonos en nuestra propia prudencia, como dice Proverbios 3. Dice el versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Fíjate que otro de los propósitos que también aquí nos menciona es que seamos transformados. La revelación transforma el corazón de una persona. Después lo veremos más a fondo, pero entonces si realmente queremos andar sin el velo puesto, debemos convertirnos de todo corazón, porque el asunto está en el corazón. No nos debemos de convertir en costumbres, ni nos debemos de convertir de forma de hablar, ni forma de vestir. Nos debemos de convertir desde lo más profundo de nuestro ser, en nuestro corazón, porque eso es lo que dice el versículo 15. El velo está puesto sobre el corazón de ellos, porque el corazón de ellos era el que no se había convertido. Entonces, para que tengamos la cubierta ya fuera, el velo se ha quitado y el Señor se manifieste, debemos de tener un sincero corazón arrepentido delante de Dios. Y mira que si tú has tenido la oportunidad de convertirte a Cristo, pero por alguna razón ahora lees la palabra y no la entiendes, es probable que tengas que arrepentirte de algún pecado. Es más, casi seguro que tengas que arrepentirte de algún pecado, porque ese pecado estorba en esa revelación, en esa manifestación que el Señor quiere hacer en tu vida. Ciertamente, el Señor te ha dado su salvación, claro, siempre y cuando tengas un arrepentimiento auténtico, pero también muchas veces en nuestro caminar el pecado llega a ser como ese velo que estorba entre la manifestación de Dios y nuestra vista, nuestra mirada, que no logra ver por causa del pecado. Limpiémonos de toda clase de pecado, convirtámonos de todo corazón al Señor para que el velo sea quitado y el velo no esté puesto en nuestras vidas. Que Dios les bendiga.